ojalá, seguro que no, que habrá ocasión de colaborar. Enhorabuena también por la ejecución de este congreso, por la participación y por el interés y por el nivel de las ponencias como la que acabamos de oír hace un momento en torno al grito, aquel relato de Fernando de Nos han dejado solos, que terminó convertido en una versión teatral formidable. Vengo a hablarles de un aspecto de la obra de Fernando y de la vida de Fernando que a veces es desconocido, o por lo menos que pasa un tanto de rondón, ninguneado, que es su compromiso cívico, su compromiso político, su compromiso social. Me agrada hoy más que nunca que Nadia Consolani y que Mariela Quiñones estén presentes aquí, porque en gran medida fueron testigos de cargo de algunos de los extremos que paso a relatarles de una manera muy sintética. Como saben, el compromiso político, el engagement, en su enunciación francesa, fue algo corriente, o por lo menos hasta cierta forma habitual, desde el romanticismo al periodo de las vanguardias, pero cobra especial relieve en el momento justo en que Fernando Quiñones empieza a iniciarse en los círculos literarios de Cádiz primero y de Madrid después. Esto es en la época de la posguerra mundial, cuando en Francia está alumbrando el existencialismo, pero también otras corrientes que darían como fruto a corto plazo los sucesos de mayo de 1968, que no quedaron exclusivamente restringidos a París y a la Sorbona, sino que se extendieron a Alemania, a Inglaterra, donde ya había habido una eclosión del pop importante y de una manera más residual en España. Fernando, desde los años 50 hasta ese momento y el momento de la transición democrática española, participa como ciudadano, como ser humano, más allá de su faceta literaria, en los acontecimientos que están ocurriendo, en nuestro caso, en España, bajo una dictadura que en gran medida impedía una libertad de pensamiento y, por supuesto, una libertad de movimiento similar a la del resto de Europa. En primer lugar, creo que el compromiso de Fernando está en sus textos, como debe ser por parte de todo escritor. Su campo de batalla es la estética, su mejor arma es su palabra. Y una palabra que no tiene por qué estar teñida de ese compromiso social, sino un compromiso por la belleza, que a fin de cuentas es el anverso de esa célebre moneda en cuyo reverso debiera estar la justicia. No hay belleza sin justicia y no hay justicia sin belleza. En la obra de Fernando apreciamos en líneas generales, salvo excepciones, que sus protagonistas suelen ser los de abajo. Creo que ese es un posicionamiento estético importante. Piratas, prostitutas, aquella gente que iba, como enunciaba Cervantes, a la conquista de Túnez y al servir al duque en las almadrabas de Zahara, emigrantes, como acaba de exponerse aquí, flamencos, escritores, parados sin otras posibilidades de convertirse en camellos, como en esa novela que a mí me gusta mucho, esa novela breve que se llama Huerta sin fecha, que expone de una manera muy clara, desde mi punto de vista, las circunstancias en las que se mueve aquellos que en otra época se llamó lumpenproletariado, según la terminología marxista, de la que, perdónenme la antigüedad, sigo siendo devoto. Y que de alguna manera me retrotrae, por cierto, a una novela también corta de Ramón Solís, muy interesante y muy desconocida, que se titula El alijo, que tuvo incluso una versión cinematográfica en su día. Su estética, la estética lírica de Fernando Quiñones no guarda, sin embargo, relación alguna con la de la llamada poesía social,
que también tiene una importancia casi canónica en el momento en que Fernando empieza a escribir y a publicar, pero sin embargo en su poética, que bebe de otras fuentes, sabéis que para Fernando hubo un antes y un después en su obra poética a partir del libro En vida, y sobre todo a partir de la traducción del poema Conqueror, Conquistador, de Archibald MacLeish, que de alguna manera le introduce en una estética diferente que va a marcar toda la etapa de las crónicas, que se contagia no solo de la Beat Generation y de otros planteamientos estéticos, sino también de esa obra paralela de la generación perdida, que yo creo que le influye sobremanera a Fernando, tanto en su narrativa como en su poética. Pues bien, en ese mundo en donde a menudo apunta el collage, expresiones resueltas de una forma poco habitual en la poesía de su tiempo, hay un trasfondo social y político que no suele aparecer en primer plano, pero que permanece constante a lo largo de su obra poética. Un rechazo, por ejemplo, del imperialismo y la tiranía en distintas etapas, una interpretación de la historia al modo brechtiano, según la cual asuntos del pasado pueden devolvernos a la realidad del presente y enjuiciar la realidad del presente. Creo que su poética está ahí latente, ¿no? A título de anécdota, subrayo que el único partido político que creo que aparece en uno de sus poemas, aparece otro pero figurado, en pleno tardofranquismo, es el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, un partido con el que yo entiendo que fue con el que tuvo su mayor relación, no tanto como militante, sino como lo que en aquel momento se denominaba compañero de viaje. Fernando Quiñones participa de esa corriente política de la restitución del andalucismo, que como sabéis es una experiencia, una teoría de Andalucía que nace sobre todo a comienzos del siglo XX, a partir de la Asamblea de Ronda de 1916, de los trabajos no solo de Blas Infante, sino de otros pensadores que intentan y casi logran que Andalucía tuviera un estatuto de autonomía durante la Segunda República, un estatuto que fue abortado por el golpe de Estado de 1936 y la guerra subsiguiente. El estatuto se propuso, entró en Cortes en junio del 36, se iba a debatir ese otoño y quedó interrumpido. Entonces, en los años 60 hay una serie de escritores y de activistas políticos radicados no solo en Andalucía sino en Madrid, con los que Fernando entra en contacto, especialmente creo José Luis Ortiz Nuevo, con quien le une bastante relación, Alejandro Rojas Marcos, José Luis Ortiz de Lanzagorta, y es ahí que como de alguna manera coquetea con el andalucismo, aunque no de una manera ferviente, pero sí como simpatizante activo. No fue la única formación con la que tuvo algún idilio, aunque sea temporal, pero creo que es la más reseñable. En esa estética de Fernando, en donde la poesía tiene un trasfondo histórico, un trasfondo político, un trasfondo vivencial, pero nos lleva hacia otros mundos. Hay un libro, el último de las crónicas de Yemen, que nace de un viaje de Fernando Quiñones a Yemen. El viaje también es una de las vías por las que el compromiso de Fernando se agudiza, cuando él conoce la realidad de determinados territorios, especialmente los territorios de América y del norte de África, de alguna manera empatiza con ese mundo, los hace suyos y los recrea. Ese libro es curioso porque, por ejemplo, lo que empieza en un poema con la descripción de una boda en la que llega a cantar una copla dolida de su remoto sur, 5 versos apenas que nadie debe entender, termina diciendo, hablando de todo ese pasado que nos une a todo el Oriente, a todo el Magreb y el Magreb, termina preguntándose qué acabaría por suerte
de no salirles tan del todo a sus muy cristianísimos Isabel y Fernando y graves sucesores. Ese reproche a la historia, la reivindicación de la historia andalusí perdida, que es muy común en aquella época, da como fruto, por ejemplo, dos libros claves como Crónicas del Andaluz y Benjacán, y una poética que en gran medida yo creo que también se percibe en otros libros de aquel momento y muy especialmente en la Elegía andalusí de Ángel García López. Creo que fuimos muchos los que nos aproximamos a aquella música, a aquella tonalidad de la poesía arábiga andaluza, que muchos terminamos también por descartar porque realmente a falta de conocimientos serios del árabe, no terminábamos recreando el pasado de las casidas y gacelas andalusíes, sino las maravillosas traducciones de Emilio García Gómez, de Emilio Santiago y muchos otros traductores, que eran realmente lo que contagiaban la poética de aquel tiempo. Pero sí hay una simpatía clarísima que marcó a otros autores, pero muy especialmente a Fernando, por el rescate de la tradición andalusí, por el rescate de la historia como cimiento para la construcción de un tiempo nuevo. Estamos hablando de un momento en el que se están sentando las bases para lo que posteriormente sería la reivindicación autonomista en Andalucía en los años 70 y 80, desde mucho antes de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 o del referéndum del 28 de febrero de 1980, con los que Fernando se sintió absolutamente comprometido, y prueba de ello es, por ejemplo, en el ámbito escénico, su espectáculo Andalucía en pie, que se tiñe precisamente de toda esa fuerza reivindicativa a favor de la autonomía andaluza, y no solo de la autonomía política, sino de la memoria literaria, cultural, de patrimonio que late detrás de todo ello. Pero le llamo la atención sobre el libro sobre el Yemen, sobre las crónicas de Yemen, porque releyendo hace poco un artículo de Carmen Camacho que habla sobre el Yemen actual, Carmen confiesa que ella, sin pisar Yemen, conoció Yemen gracias a la poesía de Fernando Quiñones. Y creo que esa labor de Fernando de abrir tiempos, abrir momentos, utilizar la poesía en el ámbito, y la narrativa también, en el ámbito de clarísimo, en el concepto claro de Humberto Eco de obra abierta, con distintas interpretaciones, con distintos mundos, con distintos estadios paralelos, creo que cumple una función clarísima. Esas idas y vueltas, y a Carmen Camacho le inspira un artículo político sobre Yemen, sobre el Yemen de hoy y lo que está ocurriendo allí, a partir de un libro de poemas de Fernando Quiñones, escrito mucho antes y que no guarda relación. Todo esto me recuerda a una anécdota que probablemente Mariela me podrá confirmar o desmentir, ocurrida aquí en Cádiz, en el Instituto Columela, cuando vino a impartir una conferencia el célebre filósofo trotskista Ernest Mandel. Era un acto organizado por la Liga Comunista Revolucionaria, al que acude Fernando con mucho interés, y al saludar a Ernest Mandel le dijo: hombre, tenía muchas ganas de saludarlo, le dice Fernando a Mandel, porque sus teorías me han inspirado muchos poemas. Y Mandel creo que le respondió: hombre, yo sabía que mis teorías habían inspirado algunos intentos de revolución, pero no que hubieran inspirado a la poesía. En ese ámbito, en ese fruto de la experiencia viajera, por muchos motivos, premios literarios, conferencias del Instituto de Cultura Hispánica, etcétera, etcétera, hay una ligazón fortísima que también tiene que ver con la memoria de Cádiz, porque Cádiz, el Cádiz que amaba Fernando, que también fue otro de sus grandes compromisos, no es ese Cádiz endogámico, de intramuros, que huele a cerrado, que a menudo percibimos al día de hoy, sino aquel Cádiz que era Puerta de América, que era la primera ciudad, la última ciudad americana de Europa, o la primera ciudad americana de Europa. Ese era el Cádiz que ambicionaba y el que reencuentra en América, a menudo también, como decía Nadia Consolani hace un rato, a partir de sus amigos americanos.
Eduardo Galeano me confesaba que él viene a Cádiz por primera vez con Elena de la mano de Fernando Quiñones, y Alfredo Brais Echenique hace unos años en una cena en Lima recordaba que cuando vino a Cádiz, una ciudad que le inspiró uno de sus grandes libros, cuando vino a Cádiz, dice, vine, me decía Brais Echenique, yo vine con una novia, no salía del hostal de la calle San Francisco, donde me quedé con mi novia, lo único que salía era para ir a la Caleta con Fernando Quiñones. Fernando era el puente americano y el puente también de las ideas de América, de ese otro mundo latinoamericano. Ahora veremos a partir de un artículo suyo en el que intenta definir eso. América fue otro de sus compromisos, más allá de sus banderías en concreto. Fernando no tenía un afán totalitario, todo lo contrario, su posición política estaba más cerca de ese liberalismo decimonónico que no del liberalismo neocapitalista de los tiempos actuales, sino otro concepto de liberalismo más histórico que el actual. Por lo tanto, aunque no participaba de experimentos totalitarios en política, lo respetaba y respetaba sobre todo a sus actores. Él, por ejemplo, recuerdo en una ocasión que fue capaz de organizar una especie de tour operators culturales, en los que cabía en la misma tacada poetas cubanos de tan distinta extracción y posicionamiento político como Eliseo Diego, Miguel Barnet, Pablo Antonio Fernández, César López o Manuel Díaz Martínez. Fernando Quiñones fue muy activo a la hora de intentar facilitar a Manuel Díaz Martínez, también lo fueron amigos gaditanos como Jesús Fernández Palacio, aquí presente, José Ramón Ripoll o Ana Rodríguez Tenorio, a la hora de facilitar el exilio de Manuel Díaz Martínez y de su esposa, que había sido secretaria de José Lezama Lima. De hecho, ambos vivieron en Cádiz durante un cierto tiempo. En el Independiente, le recomiendo, por cierto, el libro Por la América Morena, de edición a cargo de Marieta Cantos, en donde aparecen buena parte de sus artículos dedicados a América, pero muy especialmente uno en el que dice lo siguiente y que puede demostrarnos el vínculo fortísimo de Fernando con América. Las palabras crean imagen y conciencia, son la mitad de lo que nombran, y el cotidiano muestrario de voces con que aquí mentamos a esas tierras es bien poco favorecedor. Anduvo uno y vuelve por ese vasto sector del mundo, y la elección de un término justo se me ha ido moviendo para optar al fin por el que casi siempre rechacé: Latinoamérica. Ineludible razonar el cambio. Descartando la entrada Sudamérica o Suramérica, pues excluyen tanto a la América Central como a México, geográficamente norteamericano, y eliminando asimismo por dobles y engorrosas las denominaciones América Latina y América Hispana, la cuestión se reduce a tres términos. El de Hispanoamérica resulta sin duda el más exacto en cuanto al factor lingüístico y el más halagüeño para boca española. Lo descalificarían su molesto chauvinismo, primo hermano de la ya intolerable expresión madre patria, y su prescindencia del Brasil como quien no dice nada, y de las dispersas islas y tierras caribeñas de otras hablas. Iberoamérica parece o es designación correcta, simpática y bastante abarcadora, ya que incluye a Portugal y a Brasil, si bien deja fuera los pequeños territorios recién mencionados, cuyas lenguas no románicas también los apartarían de la palabra antipáticamente ganadora: Latinoamérica. De la antigua acuñación francesa, en principio, el término Latinoamérica fue entronizado por los Estados Unidos, sobre todo mediante los poderes impresos de William Randolph Hearst, quien inspiraría a Orson Welles, su Ciudadano Kane, a raíz de la Guerra de Cuba, para deshacerse del dominio español, sustituido en el acto por el de sus presuntos aliados y libertadores. Desde su invención muy anterior, Latinoamérica y sus derivados son pues expresiones de oposición política que alejan verbalmente a la península ibérica, que nuevas miras imperiales implantaron con éxito y a las que también aquejan largas imprecisiones y cortedades.
las defiende un solo pragmático y potente argumento, ser las que allí se han impuesto y se prefieren, hasta el punto de no parecer erradicables. Tampoco sería lícito pensar en intentarlo, no hay que ser más papistas que el Papa, ni llevarle la contraria a sus usuarios naturales, los latinoamericanos, los más legítimos para decidir los términos con qué nombrar a su continente y a sí mismos. Les he leído el artículo completo porque creo que también ahí se trasluce algo muy claro en el compromiso de Fernando Quiñones, su antiimperialismo. Fernando retoma la antorcha de Rubén Darío, que nos recordaba hace más de un siglo Estados Unidos, ahí está el futuro invasor. El futuro invasor ya es el invasor de su tiempo, y Fernando se alinea con los no alineados, se alinea con quienes intentan resistir esa invasión. El lugar donde más y mejor se refleja el compromiso político de Fernando es en su obra periodística. Ahí está a las claras su posicionamiento en temas tan absolutos como la toma de posición durante la transición democrática española. Hay un artículo suyo evocadoramente titulado "Sin pausa, pero con prisa", que abocaba a una transición más rápida de la que pretendían establecer los reformistas, que enunciaron aquello de "sin pausa pero sin prisa". Fernando intentaba, como muchos otros militantes antifranquistas de aquel momento, que las transformaciones fueran más rápidas que las que el propio sistema intentaba establecer. Ese es el título de un artículo, "Sin pausa pero con prisa", aparecido en el Diario de Cádiz a 5 de marzo de 1976, apenas 5 meses después de la muerte del dictador Franco, en una época en la que se estaba fraguando la reforma, que no fue a ninguna parte, de Carlos Arias Navarro, que pretendía sustituir los partidos por asociaciones políticas, y en las que Fernando, en un momento especialmente convulso, en enero del 76 tienen lugar los grandes recitales de música en los que los antidisturbios irrumpen de una forma violenta. Estamos hablando del año de Montejurra, de los sucesos de Vitoria, y Fernando se posiciona muy claramente ahí. Si hay una obra coral en la que refleja la negra historia de la posguerra española, Fernando, esa es Las 1000 noches de Hortensia Romero, por mucha sonrisa que nos presente como principal escaparate, pero lo que late dentro es la miseria, lo que late detrás es el poder que también llega a las camas, y lo que late detrás es la supervivencia. Hay muchos ejemplos que podríamos poner de cómo alumbra el compromiso político de Fernando en esa obra, que ya está escrita una vez promulgada la Constitución, prácticamente en el mismo año de la Constitución, en 1978, cuando presenta en Cádiz, en la Plaza de España, el relato Legionaria, que incorpora "Nos han dejado solos", y posteriormente surge la novela que resulta finalista del Planeta el mismo año que Manuel Vázquez Montalbán gana el Planeta por Los mares del sur. Hay una frase que creo que es definitoria y creo con la que podemos todavía a estas alturas, y con todo lo que ha ocurrido después, sentirnos identificados muchos de los aquí presentes y muchos de los aquí ausentes. Y dice lo siguiente, es una frase de Hortensia: "Quitando a 15 o 20 mártires antiguos y gente antigua de la política, y 2 o 3 de ahora con una verdad y el corazón caliente, a mí me suena la política a un forcejeo y al egoísmo, que cada uno va a lo suyo, mujer, a lo suyo, que el mundo es malo si lo que quiere la gente es mandar, y eso le gusta a medio mundo. Una cosa que le escuché la otra noche al huir de abajo y que me sonó a mí bien, es que antes estaba la mierda tapada y ahora con la democracia destapada, que es mejor que esté destapada mientras no rebose, pero que siga habiendo la misma mierda, y que el que sea se sigue matando por quitarle al que sea una peseta o un sitio". Cádiz fue, por supuesto, otro de sus
referentes. En el compromiso personal de Fernando hay una vuelta al origen, una vuelta a Cádiz, a la infancia como patria profunda del poeta, a esa infancia marcada en el caso de Fernando también por la supervivencia, la familia arruinada, el tener que pasar de las aulas de San Felipe a las aulas del muelle de Cádiz, en donde conoce a Luis el Mula y a muchos otros que le ayudan, que le forman en la cátedra de la vida. Y el rechazo hacia el poder, sea cual sea. Hay una anécdota que lo refleja bien a las claras. También un poco la transformación, la elección de los mitos como elemento también de compromiso político en según qué vertiente. Por ejemplo, el toreo. Cuando a Fernando Quiñones se le ofrece un traslado a Estados Unidos por parte de selecciones de Reader's Digest, para seguir allí con el empleo que presumiblemente Luis Rosales o algún otro amigo le habría buscado en la oficina de Madrid, Fernando lo rechaza y con el dinero de la indemnización alquila un traje de luces y se pasea vestido de torero por los despachos de los norteamericanos, despidiéndose muy a la española y cortándose la coleta en la redacción central en un reportaje que inmortalizó en su momento el diario Pueblo. Bueno, pues ese mismo Fernando que utiliza ahí la iconografía del toreo como bandera de la marca España frente a los gringos, como él les llamaba, es el mismo que termina rechazando el toreo, y hay algún artículo sobre todo referido a la suerte de vaquillas y demás bastante significativo, a partir de que lleva a Mauro a una corrida y Mauro se pega una pechada de llorar porque encuentra que más que un matador lo que allí había en el ruedo era un matarife o un carnicero propio de una película gore. Durante la transición yo creo que Fernando Quiñones mantuvo una ejemplar posición antifranquista, hombre, dentro de un orden. Tampoco eran mártires ni él ni buena parte de sus escritores, de los escritores de aquel tiempo. Hay una anécdota a partir de la muerte en extrañas circunstancias de un chico en una comisaría de Jerez de la Frontera a mediados de los años 60, en los que varios escritores, entre los que se encuentran Fernando, José Manuel Caballero Bonal y muchos otros, apelan a Manuel Fraga Iribarne como entonces ministro de Gobernación, perdón, de Información y Turismo, para que intenten esclarecer las circunstancias de la muerte, sospechando de que no había sido accidental. Manuel Fraga le responde que se trataba de un chico con problemas psiquiátricos, según la información de la policía, y que en un momento de descuido se había tirado por la ventana de la comisaría. No se lo creyeron, naturalmente, hasta que Pepe Caballero Bonal se encuentra con el padre del chico, que le confirma esas circunstancias, y entonces, claro, deciden agradecerle a Manuel Fraga la gentileza que había tenido a la hora de darle respuesta al caso. Hasta ahí bien, salvo que cuando Fernando fue a publicar un artículo, no recuerdo si en una edición del Cosío o en una enciclopedia, le dijeron: sí, Fernando, estupendo, te compramos el artículo, pero tu nombre no puede aparecer escrito porque hay una instrucción del Ministerio de Información y Turismo que a una serie de escritores, que entre los que tú figuras, no pueden aparecer su nombre reflejado en los próximos 6 meses. Eran los firmantes de aquella carta dirigida a Manuel Fraga Iribarne. Hay un texto en El Viejo País en el que hace un esbozo de cómo era lo que estaba ocurriendo en las calles de aquel tiempo, ¿no? Las cabezas, les leo, es breve, es la entradilla del relato La Rata. Las cabezas con caparazones relucientes, impersonales, todopoderosas, si bien en contraste con la histérica, indigna agitación de los pies, sus carreras en corto o a distancia contra los grupos, la pinta de marcianos mecánicos vulnerables aunque jadeantes y con los ojos sobresaltados cuando se alcanzaba a vérselos, y las caras sofocadas de chapetones, más que del trabajo de pegar, de la mala conciencia de estarlo haciendo, irrupción velocísima de aquellos insectos lustrosos, invencibles, contra las hormigas indefensas,
que entre cortada fila india iban a pedir ante la cárcel de Carabanchel la amnistía política o la clamaban ay por el túnel de Aluche en la mañana helada, al estruendo de los motores y los frenazos de los jipis yéndose ya porras en alto, bim bam, casi sin mirar a quién ni cómo y todavía tan lejos del noble edificio penitenciario, a las mujeres un poco más flojos y hacia el culo, corriendo el miedo y la violencia hasta las bocas del metro abajo y tanto más angustiados muchos de los insectos que quienes les huían, pero vaya si arreaban con saña. Es una de las descripciones de las cargas de los antidisturbios de aquella época que creo más metafórica y más contundente de su tiempo. Fernando Quiñones, en cualquier caso, también tuvo momentos de tibieza, en algún caso explicable. Por ejemplo, sacar adelante Alcances, que ahora se cumplen 50 años en septiembre, en este verano, de su primera edición, no era cuestión fácil, sobre todo cuando había que negociar las exhibiciones de las películas con el gobernador Rodríguez de Valcárcel y otros incluso menos atentos a las necesidades de un festival de la época como aquel. No, perdón, Rodríguez de Valcárcel no, era mucho anterior. Antolín de Santiago, perdón. Antolín de Santiago. Rodríguez de Valcárcel sí que era, no era nada liberal. Por ejemplo, los intentos sucesivos de que se pudiera proyectar Z de Costa Gabra, en los que Fernando fracasó de manera estrepitosa, o otras cuestiones en las que tuvo que ceder, y ceder de una manera considerable, porque estaba en juego la supervivencia del festival y en gran medida la suya, pero la dignidad del festival fue tan rotunda como podremos recordar, por ejemplo, la exhibición apabullante, que todavía creo que nos escalofría mucho, de la bandera soviética en el Falla en el verano del 76, con motivo de la Semana de Cine Soviético y todavía un año vista de las primeras elecciones democráticas, o, por ejemplo, la programación precisamente en aquel verano de obras como Viva el Duque, nuestro dueño, que era una metáfora contra el franquismo clarísima, el mismo día del acto en proamnistía de San Felipe Neri, en el que algunos de los aquí presentes conocieron la comodidad de los calabozos de la policía de Isabel la Católica. Claro, en esa relación con América de la que hablaba antes había relaciones contradictorias, también desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, Fernando recibe de Daniel Ortega un uniforme sandinista que llega a lucir por ejemplo, durante el pregón de la velada y fiesta de la Línea de la Concepción. Dar un pregón de feria vestido de sandinista tenía su aquel, pero por ejemplo su relación con Ernesto Cardenal, que había sido muy fluida, empieza a resquebrajarse en la medida que Ernesto Cardenal abraza una posición cada vez más fanática desde el punto de vista religioso, y aquello a Fernando le produce un cierto rechazo, aunque en ningún caso su amistad se vio interrumpida. Fernando sigue la hoja de ruta de la izquierda española en sus contactos intelectuales en el exterior, desde Rafael Alberti en Roma, que tuvieron una relación casi de hermandad que se prolongó hasta la muerte de Fernando. Ilia Ehrenburg fue otro de sus referentes, Pablo Picasso. Cuenta Fernando en un artículo el día que Picasso le ofreció que se llevara cualquier dibujo de su casa, y él se negó a hacerlo porque tenía esa cosa, y probablemente la amistad más querida de entre la gama de los escritores americanos y también más controvertida, que fue la de Jorge Luis Borges, que como ya habéis conocido en el Congreso a partir del testimonio de Alejandro Luque, pues no me voy a detener demasiado en ella. Supongo que claro, hay declaraciones de María Kodama en torno a la admiración que sentía sincera, que sentía Borges respecto a Fernando. Yo debo de confesar que
Durante el último viaje de Borges a España tuve ocasión de merendar con él en el Hotel Inglaterra de Sevilla, y uno de los asuntos de los que hablamos, yo era muy crío, fue naturalmente Fernando Quiñones, y a Borges se le alegraba el semblante al hablar de Fernando, se le notaba un afecto muy cálido. Ese afecto le llevó tanto a Fernando como a Alberto Portland como a Félix Grande a solicitar el Nobel para Borges, a un ojeador de la Academia Sueca que estaba absolutamente atónito, como medio mundo, por las declaraciones que había formulado Borges en su discurso en el Parlamento de Valparaíso, a favor nada más y nada menos que Augusto Pinochet, o su acompañamiento de la dictadura de Videla en Argentina. Claro, en aquel momento la Academia Sueca no era demasiado proclive a darle el Nobel a Borges, ni tenía en cuenta las declaraciones de Gabriel García Márquez, que, preguntado por las diferencias que le separaban de Borges, llegó a declarar: a mí, mientras la literatura de Borges contribuya, decía García Márquez, al progreso de la humanidad, sus opiniones políticas me traen sin cuidado, y la literatura de Borges sigue contribuyendo al progreso de los seres humanos. Yo creo que ese era el concepto que defendía también Fernando, y que, no sé si lo contaría Alejandro, porque es una anécdota muy conocida, participó en la encerrona que le hacen al embajador de la Academia en casa de Félix Grande, y termina Fernando arrodillándose ante los 2 metros de socialdemócratas suecos, diciendo: señoritos, dennos un premio Nobel, que ustedes tienen mucho y a nosotros nos haría un avío. No hubo avío posible. Ahí voy terminando. Hay un compromiso claro de Fernando con Cádiz, con la restitución con la ruptura de esa muerte lenta de Cádiz desde el siglo XVIII, que le lleva a intervenir en cuestiones ciudadanas, de acompañar, por ejemplo, las reivindicaciones del Grupo Drago en su día frente a algunos desmanes urbanísticos del tardofranquismo, a participar en el mismo viaje del Centro de Cultura Popular Andaluza, que tanto Jesús Grandes Palacios, José Ramón participaron activamente en aquella época del centro, Juan José Gelo, muchos otros, a apoyar cualquier movimiento literario, no cualquier movimiento, algunos movimientos literarios que surgieron en Cádiz en aquella época, desde Marejada al caso de Jaramago, las revistas contraculturales de la transición, o pretendidamente contraculturales, posicionarse cada vez más de una manera clara a favor del ecologismo. Uno de los campos de batalla, una de las piezas de batalla, de las principales pancartas ecologistas de Fernando, fue la lucha contra la incineradora de Miramundo. He rescatado aquí un recorte de la prensa de la época, en la que Fernando, en una manifestación del año 1992 que recoge las páginas del ABC, llega a decir que es un exceso, y que desde luego ningún intelectual, estoy buscando la cita pero no la encuentro, pero vamos, se la resumo: ningún intelectual que por él conocido avala la instalación de Miramundo en la provincia de Cádiz. Fue un movimiento en el que los ecologistas desde luego se vieron reforzados, y consolidó tanto la presencia de Agadén como de la Federación Ecologista Pacifista de aquella época, y Fernando sin duda fue un activo importante. Les voy a leer, creo que es su último artículo, publicado en El País, en la edición andaluza del País, en 1998, y que le voy a leer algunos fragmentos. Dice lo siguiente, creo que también define claramente la posición política y el compromiso de Fernando. Dice: un amigo rico quiso explicarme que la prosperidad económica de este país requiere que yo pase a percibir ahora 27.000 calas mensuales
en vez de las 90.000 por ahorro a plazo fijo que cobraba hace unos años. Mi entendimiento financiero claramente subnormal oyó entonces también que eso es bueno para la alta economía nacional, de la que nada sé, y que se moverán más el empresariado y el paro, que ya lo creo que se mueve, como que hoy se nos engañifa con una cifra y mañana con otra. Meneos del dinero internacional aparte, el empresariado, los bancos y las cajas de ahorro españolas están pasando cantidad. Mi pobre subnormalidad no entiende bien qué es eso del capitalismo salvaje, pero le está sonando a Fetén. José Martí escribió que mucho mayor delito que asaltar un banco es el de fundar un banco. Hasta hace poco, y como buen subnormal, uno no entendía eso, pensaba que un banco o caja era un lugar, y seguramente el único, donde tus pesetillas estaban realmente seguras y donde si algo había que tratar, todo se regía por fijas normas comerciales, aunque fuesen dudas. Tururú. Hoy esas entidades me resultan un miserable zoco donde el sonriente vendedor está a ver si te saca un duro más, casi hasta meterle la mano en los mismos bolsillos. De ese mismo espíritu ya proviene la suntuosa y nada escasa colección de financieros en la cárcel que adorna hoy España. Los balances de algunas entidades son astutos y verdaderos jeroglíficos. Has de convertirte en un administrador profesional para averiguar quién diablos te ha mandado o te ha mangado estas 6.000 pesetillas, pero incluso en su mortal aburrimiento uno puede darse con alguna sorpresita zoquera, como largos e indebidos calentamientos de pago en beneficio de la casa, a otra, vivo a 3 pasos de la sucursal. Y enfermo de papelitis, como todos los escritores, esquivo los que puedo. Así que pedí no se me mandase el correo bancario, que yo ya lo recogería. De pronto me doy cuenta, casi casualmente, de que en vez de ahorrarle unos sobres, papeles y trabajo, me están cobrando 1.000 y pico, por lo que en los balances titular, desmedida y cínicamente custodia de bienes. Como solo se trata de juntar beneficios, muy feo asunto es que se hayan barrido muchas obras sociales y culturales que movían tales entidades, así como que las eliminaciones de personal descarguen abrumadoramente sobre una persona el trabajo de 2. Y más feo aún, que a enfermos serios se les fuerce a seguir trabajando, pues ahora no basta con el habitual y solvente certificado médico de antes, sino que el tema ha de pasar por un tribunal sanitario que suele negarse a la realidad, también en beneficio de la empresa. Todo esto es cierto como la luz, con nombres, marcas, pelos y señales, así que por embustero que nadie se atreva a acusarlo a uno, pero aunque no embustero, como lo cuenta un pobre subnormal, el desdichado espera librarse de que lo sienten en un banquillo ante la alta economía nacional. Que hubiera escrito Fernando de haber vivido la crisis, la supuesta crisis de valores de los últimos años. Quiero decir también, para terminar, que para que no sea una conferencia geográfica, que Fernando procuró llevarse bien con algunos representantes públicos, sobre todo a escala local, como fueron los casos de Rafael Román y muy especialmente Teófila Martínez, con la que tuvo una relación muy estrecha. A Fernando se le deben cuestiones tan pintorescas como la reaparición en público de las estatuas de Balbo y Columela, que estaban en un depósito municipal olvidadas, y que fue él quien convence a Teófila Martínez para emplazarla en sus actuales enclaves. Para él, más allá de las banderías políticas, lo importante era la afinidad personal, que también convendrán conmigo que es otra forma de compromiso. Muchas gracias.